dice en Colosenses capítulo 1 versículo 11. Pablo está diciéndole a los colosenses sobre su intención delante de Dios de orar, de rogar, de pedir, ¿verdad? Después del saludo hace la manifestación de su oración por los colosenses, y dentro de la oración, ¿verdad? Que Pablo realiza ante Dios pidiendo el favor sobre los colosenses, le dice lo siguiente, dice: también pedimos que se fortalezcan, dice, con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría, dice la Nueva Traducción Viviente. Amén. Fíjese, me llama mucho la atención que Pablo pudo haber dicho: oro para que el poder de Dios se glorifique y lo sane, que el poder de Dios se glorifique y resuelva sus problemas familiares, para que el poder de Dios se glorifique y sus problemas económicos estén cubiertos. Pero Pablo aquí dice: ustedes lo que necesitan es constancia y paciencia. Amén. Ustedes lo que necesitan es ser constantes, amén, ser perseverantes, amén. Pero a lo que me voy a referir esta noche es a la paciencia que necesitamos. La paciencia, hermanos, que necesitan, dice el apóstol Pablo, porque mi deseo es, amén, mi deseo es, amén, yo quiero verlos bendecidos, quiero verlos sanos, quiero verlos fuertes, quiero verlos bendecidos en todo, amén, todo tipo de bendición sobre su vida. Pero Pablo dice: me alegra, mi alegría sería, aleluya, dice, mi deseo es que estén llenos. Al ver cumplir esto en sus vidas, yo me alegro mucho. Y yo quiero hablarles acerca de la paciencia en esta noche, porque todos necesitamos paciencia. Amén. Y cuando me refiero a la paciencia, mire, la paciencia, según Stanley Orton, dice que la paciencia es la capacidad de soportar las debilidades que otros tengan. Fíjese bien. Algunos asumimos la paciencia como simplemente sentarnos y esperar a que él toque el número, ¿verdad? A que nos toque el número 20. Amén. Y usted se da cuenta que le falta como 60 porque es el 80. Amén. Y entonces dice usted: tengo que ser paciente. Amén. Tengo que ser paciente para esperar a que me toque el número. Pero Stanley Orton lleva este pensamiento, hermanos, de una manera más, a una dimensión más grande, porque habla de las debilidades, cómo nuestra vida, al relacionarse con las otras personas, necesita paciencia. Amén. Necesitamos paciencia para poder esperar, pero también para poder soportar. Por eso la Biblia habla de la paciencia como una virtud, y la virtud siempre nos va a hacer mejor. Amén. La virtud siempre va a sacar lo mejor de usted como esposo, lo mejor de usted como esposa, lo mejor de usted en su familia va a manifestarse a través del desarrollo de las virtudes que usted vaya aprendiendo, que usted vaya desarrollando, que usted empiece a practicar, y que esto, hermanos, vaya afectando su conducta, la forma en que usted actúa, la forma en que usted piensa, la forma en que usted habla, la forma en que usted reacciona. Amén. Porque somos personas impulsivas, somos movidos por emociones, y a veces decimos lo que no queríamos decir. Amén. Pero nuestras emociones nos ganaron. Nuestros impulsos tomaron lugar. ¿Se acuerda que el domingo hablábamos sobre comenzamos a hablar sobre el manejo de conflicto, que vamos a continuarlo el próximo domingo a las 9 y a las 11 de la mañana? Pero cuando hablamos del manejo de conflicto, entendíamos que Santiago dice que todos esos problemas, toda la violencia que vive la ciudad, nuestra sociedad, comienza en nuestras pasiones. Amén. Comienza en esas emociones que no hemos logrado controlar. ¿Por qué?
porque han tomado lugar y nos han llevado a manifestar impulsos que después, hermanos, afectan a muchas personas. Pero aquí lo importante es entender que la paciencia como una virtud siempre va a sacar lo mejor de nosotros. Se dice de un hombre que era muy rico y tenía la oportunidad de tener a muchos trabajadores a su servicio, a empleados, y tenía varios trabajadores que le servían, pero había uno que lo había puesto en un lugar muy importante y muy cercano a él. Amén. Pero ese uno, aunque era una persona muy eficiente, aunque era una persona muy capaz y que tenía muchas habilidades, su personalidad o su carácter era bastante molesto. A todo mundo le molestaba. No podía trabajar en equipo, no podía servir con una buena actitud, rechinaba los dientes cada vez que se le daba una orden, de pronto hacía una expresión cada vez que se le mandaba algo. Cuando tenía que dormirse tarde porque tenía que dejar listo algo para mañana y que todos iban a descansar, se escuchaba el ruido del mover de las mesas, de los utensilios, de las cosas que él tenía para elaborar, y muchos se quejaban porque no dejaba dormir y siempre estaba con esa actitud. Y entonces alguien se acerca a este patrón, a esta persona rica, y le dice: ¿cómo es posible que lo tengas trabajando tan cerquita de ti? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de este hombre rico? Dijo: es que cada día que yo estoy relacionándome con él, soy mejor persona. Soy mejor persona. Cuando uno desarrolla paciencia, la paciencia es una virtud, y la virtud, hermanos, siempre sacará algo mejor de nosotros. Por eso el apóstol Pablo ora, y ora, amado hermano, ora con tanta intensidad que dice: pido que se fortalezcan fíjese, con todo el glorioso poder de Dios. Amén. Porque esta clase de virtud, hermanos, solamente puede ser desarrollada cuando nosotros estamos cercanos, aleluya, al mover de Dios, a la presencia de Dios, a la comunión con Dios. ¿Cuántos alaban a Dios esta noche? Entre más cerca estemos de Dios, hermanos, mejores virtudes vamos a desarrollar en nuestra vida. Den un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Bendito el nombre del Señor. Que ese glorioso poder de Dios, para que tengan toda constancia y paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría. Necesitamos paciencia, y Stanley Orton dice que la paciencia es la capacidad de soportar las debilidades que otros tengan, pero también se dice que la paciencia, hermanos, es la capacidad de tolerar las provocaciones que otros nos hagan. Amén. Tenemos nosotros, a través de la paciencia, la oportunidad de tolerar las cosas de otros. Yo recuerdo que cuando éramos niños y mamá venía a llamarnos la atención, y uno de ellos estaba, uno de ellos, debo luego hablando del otro, pero sí, porque yo era el más tranquilo de mi casa, y entonces estábamos ahí a todo lo que da, y le estaban regañando al otro, y el otro se reía y le hacía acá, y míralo, mamá, míralo. Míralo, y el otro se queda: nada, no estoy haciendo nada. Amén. Pero qué difícil es soportar las provocaciones. Amén. Pues es a través de la paciencia que usted y yo podemos practicar este tipo de conducta, y podemos nosotros soportar las provocaciones de otros. Jesús en muchas ocasiones fue provocado. Jesús en muchas ocasiones, aleluya, fue llevado a soportar las provocaciones de otros. Pero cuando nosotros caminamos de acuerdo a la palabra de Dios, nos damos cuenta que la palabra de Dios nos enseña que somos necios cuando no dominamos el enojo. Mire, vaya conmigo, vamos a leer algunas citas, sobre todo en el libro de Proverbios, y quiero que me acompañe. Yo estaré leyendo la Nueva Traducción Viviente, quizás sea una versión un poquito diferente en cuanto a algunas palabras, pero vamos a sacar buenas conclusiones. Pero la Biblia nos dice en Proverbios capítulo 12, versículo número 16, dice: un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando lo insultan. Una persona sabia, amén, sabe soportar las provocaciones.
Amén. Por eso son sabios. Mientras que una persona necia enseguida se enoja. La persona sabia mantiene la calma cuando lo insultan. También la Biblia nos dice en Proverbios capítulo 29, el versículo número 11. Leo el verso 11, Proverbio 29, dice: los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Ahora, si profundizamos en este versículo 11 del capítulo 29 de los Proverbios, nos daremos cuenta que no dice que el sabio no se enoje. Amén. El sabio, oiga, somos humanos. También todas las personas estamos ligados al enojo, nos enojamos, hay cosas que nos molestan, hay cosas que nos incomodan, pero esto no quiere decir que el enojo tome control de nuestra vida. Porque mientras que el necio, dice el verso 11, que el necio da rienda suelta a su enojo, es decir, descontroladamente, amén, descontroladamente por su necedad, aleluya, le da rienda al enojo. El hombre sabio calladamente, amén, calladamente, dice, lo controla. Entonces la Biblia nos enseña que demostrar o manifestar enojo ante las provocaciones es una acción necia. Por eso es importante la virtud, aleluya, de la paciencia. Dios quiere que nosotros seamos pacientes. Dios quiere que tú desarrolles paciencia. Y para eso Dios se vale de circunstancias y de situaciones para que nosotros podamos practicar la paciencia. Amén. Dios nos va preparando, amén, en nuestra vida a través de la espera, a través de esos momentos que pensamos como que Dios se está demorando o como que se está tardando para actuar. Dios lo que hace a través de esos momentos es desarrollar esta virtud en nuestra vida. Esta virtud se desarrolla a través, aleluya, de esas circunstancias que Dios dispone para que nosotros podamos practicarla. Nadie nos tiene, amados hermanos, tiene tanta paciencia como nuestro Dios. Amén. Porque si usted dice es que estoy desesperado, pastor, con estas personas, estoy desesperado con esta situación, bueno, quiero decirle que Dios nos da un ejemplo de paciencia, porque nadie nos tiene tanta paciencia como Dios. La Biblia nos dice en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, dice, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Dios es paciente, es una virtud que Dios también practica. Amén. Y vaya que la practica bastante con nosotros, ¿verdad? Dios practica la paciencia. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Si nosotros reflexionamos con detenimiento, podemos llegar fácilmente a la conclusión, hermanos, de que el Señor nos ha soportado nuestras debilidades, ha soportado nuestros errores, ha soportado, aleluya, nuestra negligencia, nuestra infidelidad, nuestra desobediencia y muchas cosas. Amén. Dios nos ha dado ejemplo de paciencia. Él nos ha dado tanto porque Él ha practicado la paciencia y ha sido paciente para con nosotros. Cuando hablamos de gracia y cuando hablamos de misericordia, tenemos que entender que en ello también la paciencia de Dios se ha manifestado a nuestra vida. Mientras que gracia es un favor que no merecíamos, aleluya, la misericordia es que Dios nos da más de lo que merecemos. Den un aplauso fuerte al Señor. Gracia es un favor que usted y yo no merecíamos porque no hicimos nada para ganarlo, pero cuando Dios manifiesta su misericordia, es a través de su misericordia que cuando tú te das cuenta que merecías algo, Dios dice: yo te voy a dar algo más, yo te voy a dar más de lo que tú pensabas que tú merecías. Qué importante es entonces tener en perspectiva, hermanos, esta virtud. La paciencia que Dios ha tenido para con nosotros es difícil de describirla. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo número 12, en el versículo número 6 en adelante. El escritor a los Hebreos también señala, aleluya, algo muy interesante acerca de la
paciencia. El capítulo 12, versículo número 6 en adelante dice de la siguiente manera: pues el Señor disciplina a los que ama y castiga todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerda que Dios lo trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre, que dice de nuestro espíritu, así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ellas. Amén. Mientras que Pablo menciona a los colosenses, aleluya, su deseo que ellos puedan desarrollar constancia y paciencia, aquí les escribe a los hebreos entendiendo, hermanos, el acto de la disciplina. Porque el acto de la disciplina no es que Dios no nos tenga paciencia, no es que Dios, aleluya, que Dios sea impaciente con nosotros. La disciplina es un acto de amor, amén. Es un acto de amor. Amén, porque de pronto yo recuerdo que platicaba uno de mis cuñados, no recuerdo quién, pero no digo su nombre porque alguno de ellos, no recuerdo quién, platicaba que una ocasión que mi suegro les dijo: los voy a tener que castigar, y se sacó el cinturón. Amén. Y entonces cuando sacó el cinturón, dice que le iba a dar a uno de los muchachos, y que le dijo antes de que le diera con el cinturón, le dijo: ¿sabes qué, hijo? Esto me duele más a mí que a ti. Y mi cuñado, que era así, dijo: papá, si le duele, no lo haga. Si le duele, evites el dolor. Amén. Porque ¿a quién le gusta ser disciplinado? Amén. ¿A quién le gusta que lo disciplinen? ¿A quién le gusta que le disciplinen a los hijos? Amén. Que le llamen la atención. Oiga, como que eso incomoda, pero la verdad es que la disciplina es un acto de amor. Y aquí el apóstol Pablo dice: si Dios no nos disciplina, entonces no somos verdaderamente sus hijos. Oiga, piensen eso. Si usted no está dispuesto a la disciplina de Dios, y si a usted le incomoda que Dios le discipline, usted tiene que empezar a valorar cuál es su estatus, cuál es su posición delante del Señor. Pero aquí el apóstol Pablo está mencionando que hay un desarrollo de vida de tal forma que dice que aunque nos es dolorosa en el momento, después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Den un aplauso fuerte al Señor. Miren lo que dice Santiago. Santiago capítulo número 1, versículo 4 dice: así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Esto es lo que está orando Pablo. Esto es lo que Pablo le está diciendo a los colosenses. Amén. Yo quiero que ustedes tengan constancia y que tengan paciencia, pero esto no lo van a desarrollar ustedes mismos, porque esto no es parte de su naturaleza humana. Para esto ustedes necesitan el glorioso poder del Señor manifestándose y trabajando en su vida. Si usted es una persona impaciente, si usted se ha vuelto una persona, aleluya, que le es difícil sobrellevar las situaciones en derredor de otras personas, usted lo que necesita es dejar que el Espíritu Santo de Dios, que la presencia de Dios se manifieste en su vida y que le dé, aleluya, ese poder para poder desarrollar la paciencia como una virtud que viene solamente de Dios. ¿Está conmigo? Amén. Es importante la paciencia en nuestra vida. Todos necesitamos paciencia. Mire, una persona impaciente actúa por sus impulsos. Ya lo mencionaba hace unos momentos. Voy a dar una cita rápidamente y la voy a mencionar para avanzar.
Amén. Pero usted y yo debemos aprender que Dios se toma su tiempo para lo que Él quiere hacer. Pero a veces eso a nosotros nos desespera. Amén. Eso a nosotros nos desespera. Pero usted tiene que entender que Dios es paciente porque Él tiene el control de todas las cosas. A Dios no le impacienta el tiempo. A Dios no le impacientan las circunstancias. A Dios no se le complican las cosas porque para eso Él es Dios. Y Él está en control de todas las cosas. Los impacientes somos nosotros. Y entonces, debido a esa impaciencia, somos movidos a trabajar o a caminar o a responder o a actuar, a reaccionar a través de nuestros impulsos. David nos da ejemplo en el Salmo 40, versículo 1, diciendo: pacientemente esperé en Jehová. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del lodo de la desesperación, del lodo cenagoso. Amén. Y entonces después dice: puso mi pie sobre piedra. ¿Para qué? Para no resbalar. Pero entonces es necesaria la paciencia para poder esperar. Pero el impaciente, mire lo que dice la Escritura acerca de una persona que es impaciente. Una persona que es impaciente es aquella persona cuya conducta y acciones son dirigidas por sus emociones y no por la razón. Proverbios capítulo 14 versículo 17 dice que el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Amén. Una persona que es movida por el impulso rápidamente hará locuras. Amén. Rápidamente hará locuras. También no mide las consecuencias. Una persona impulsiva, movida por los impulsos, nunca mide las consecuencias. Por eso tenemos la necesidad de desarrollar esta virtud como padres, como esposos, como hijos, en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual. Qué importante es que nosotros practiquemos la paciencia. ¿Por qué? Porque si no somos pacientes, entonces vamos a ser movidos por nuestros impulsos y vamos a cometer muchos errores con graves consecuencias. Una persona impaciente no calcula el efecto de sus reacciones. Amén. O la intensidad de sus palabras. Y a veces una persona movida por los impulsos dice cosas que en otra situación o circunstancia no las diría. Amén. Pero las emociones lo llevaron a reaccionar de esa manera. Proverbios capítulo 29, versículo número 22 dice: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Amén. Ya se me quedaban muy serios. Pero una persona en este estado de impulsos, movido por las emociones, dice: el hombre iracundo levanta contiendas. Amén. Levanta contiendas. ¿Por qué? Por su impaciencia. La paciencia nos brinda a nosotros una virtud, porque es una virtud y siempre va a sacar lo mejor de nosotros, mientras que el enemigo quiere utilizar, aleluya, nuestras debilidades, quiere utilizar nuestros defectos para mostrarlos. Amén. Satanás toma tus defectos, no es que Dios no los vea, no es que Dios no sepa que tienes defectos, todos tenemos defectos. Amén. Y Dios sabe cuáles son nuestros defectos. Recuerda que el apóstol Pablo oraba y le decía al Señor: Señor, quítame este aguijón en mi carne. Amén. Quítame este aguijón en mi carne. Y lo pedí una y dos y tres veces, pero la misma respuesta fue la que me dio el Señor: bástate mi gracia. Que te baste mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Dios conoce nuestras debilidades. Dice el salmista: Dios se acuerda que somos polvo. Amén. Dios sabe nuestros defectos, pero ¿sabe qué es lo que hace el Señor? El Señor, hermanos, aleluya, lo que hace es sacar adelante aquellas virtudes para sacar lo mejor de nosotros. Pero a veces nosotros, al estar distantes al mover de Dios, distantes a los propósitos y a la voluntad del Señor, lo que hacemos, hermanos, es disponer nuestra vida para que el enemigo la tome y saque lo peor de nosotros. Amén. Saque lo peor de nosotros. Hay quienes, por ejemplo, mencionan a Judas como un hombre que fue predestinado por Dios para hacer lo que hizo. Amén. Y aunque Dios sabía quién lo iba a hacer, no es que Dios comisionara a Judas para que lo hiciera. Es muy diferente. Amén. Es muy diferente. Pero ¿qué sucedió? Judas ya traía raíces en su corazón.
Judas ya traía raíces en su corazón que dieron lugar al enemigo. Le dio lugar a Satanás para Satanás tomarse de esa situación y entonces, hermanos, sacar lo peor de Judas. Pero la impaciencia, amén, la impaciencia nos lleva a actuar por impulso. Y el impulso nos vuelve, aleluya, necios. Actuamos con ira, levantando contiendas, dice la Biblia, y el furioso muchas veces peca. Muchas veces peca. El impulso también, hermanos, nos expone a los peligros. Por eso es importante la paciencia. Por eso Pablo ruega y dice: estoy orando para que Dios manifieste su poder y les haga a ustedes desarrollar constancia y paciencia. Amén. ¿Por qué? Porque cuando somos movidos por los impulsos, hermanos, lo que hacen es exponernos a peligro, al sufrimiento, a pérdidas valiosas. Perdemos muchas cosas y sufrimos sin necesidad de hacerlo. Amén. Pero movidos por los impulsos, el hijo pródigo salió movido por sus impulsos y se expuso al peligro. Amén. Y entonces, cuando gastó todo lo que tenía, estuvo completamente solo, expuesto a los peligros. Y el enemigo lo que quiere, Satanás es lo que quiere, que tu familia esté expuesta. Y cuando un padre es iracundo, y cuando un padre es impaciente, y cuando una madre es impaciente, y cuando los hijos no están desarrollando esta clase de virtudes, entonces el hogar está ¿qué? El hogar está expuesto. Amén. Y tu matrimonio está expuesto. Amén. Para que Satanás entre, para que Satanás destruya. Y la Biblia dice que él viene para hurtar, matar y destruir. Si alguien le abre la puerta al enemigo, si alguien le da la oportunidad al diablo, el diablo se va a tomar eso y más. Amén. Y entonces Satanás entra y cumple su propósito: matar, hurtar y destruir. Pero Pablo está orando por los colosenses y está diciendo: Señor, manifiesta tu poder sobre esta iglesia, manifiesta tu poder sobre mis hermanos. ¿Para qué? Para que sean constantes, para que sean pacientes. Y este es mi deseo, que alegrará mi corazón. Cuando usted, aleluya, desarrolla esta virtud, el enemigo, amados hermanos, no tendrá de qué tomarse. Y entonces Jesús dice: yo he venido para que tengan vida. Y eso es lo que Dios quiere para tu familia. Dios quiere vida para tu casa. Dios quiere vida para tu matrimonio. ¿Cuántos alaban a Dios esta noche? Dios quiere vida para tus hijos, porque Él ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mire lo que dice Proverbios 25. Proverbios 25, en el versículo número 28. Amén. La impaciencia, movidos por los impulsos, lo que hacemos es exponernos a los peligros. Y Proverbios 25 nos dice en el verso número 28 lo siguiente: una persona sin control propio. Amén. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Amén. Así son aquellos que son movidos por los impulsos. Aquellos que son impacientes son como una ciudad sin murallas. Son como una ciudad sin murallas. Por eso, amados hermanos, es necesario que desarrollemos estas virtudes, que desarrollemos esta virtud. Pablo está orando y dice el Señor: Señor, yo quiero que tu poder, y es ahí la clave de la paciencia, nuestra intimidad con el Señor. Cuando usted está en intimidad con el Señor, usted empieza a producirse, aleluya, un temperamento controlado. Amén. Empieza a desarrollar, aleluya, su carácter de la forma en la que Dios quiere que lo haga. Usted empieza a desarrollar dominio propio, y este dominio propio se hace visible a través de la paciencia, a través, aleluya, de acercarnos al Padre. Podemos nosotros desarrollar esta clase de paciencia. La Biblia nos dice, aleluya, hablando el profeta, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mire, yo quiero mencionarle rápidamente 3 beneficios que la paciencia nos da. Amén. 3 beneficios. El primero de ellos es que hablábamos tomando la definición de Stanley Orton, de que la paciencia, amados hermanos, es
la capacidad de soportar las debilidades de otros, que otros tengan, vemos algunos beneficios. El primero de ellos es que el paciente piensa antes de responder. Amén. Una persona paciente es aquella, aleluya, que siempre está cuidando su forma de responder. Y cuando hablo de responder, no me refiero solamente a las palabras. Amén. Porque a veces respondemos con actitudes. A veces respondemos, aleluya, con acciones. A veces respondemos con gestos, ¿verdad? Y empiezan los pleitos. ¿Por qué? Porque ya tu esposo se dio cuenta que empezaste a fruncir la frente, ¿no? ¿Verdad? Hace poco vi una foto en el Facebook que me llamó mucho la atención. Era un niño recién nacido. Y decía, le llaman memes, ¿verdad? Entonces decía abajo, cuando acabas de llegar al mundo ya te empezaron a caer mal las personas. Porque el niño estaba así, con cara de enojado. Acabas de llegar al mundo y ya te empezó a caer mal las personas. ¿Me entiendes? Pero qué interesante es ir a la palabra y darnos cuenta que cuando somos nosotros pacientes, la paciencia nos va a ayudar a vigilar, a velar nuestras respuestas, nuestras reacciones. ¿Cómo estoy reaccionando yo al problema? ¿Cómo estoy reaccionando yo a esta situación que estoy viviendo dentro de mi familia? La situación que estoy viviendo con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con mi hija. La situación financiera. ¿Cómo están mis reacciones? Porque a veces mis reacciones son negativas. No estamos reaccionando como debemos y entonces empezamos a tomar decisiones y a dar pasos equivocados. Y lo que hacemos es complicar más la situación. Por eso dice el apóstol, quiero que desarrollen paciencia, porque si ustedes son paciencias, ustedes desarrollan paciencia, ustedes van a saber responder como se debe. Amén. Ustedes van a responder. Y qué importante es responder como se debe. Qué importante es la reacción. Aleluya. Usted no puede determinar las acciones de otro. Yo no puedo determinar cómo va a actuar ella, cómo va a actuar él, pero sí puedo determinar cómo voy a reaccionar yo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Yo no tengo poder o dominio sobre las actitudes de otros, pero sí tengo poder y dominio sobre mis actitudes. Amén. Y como decía mi suegra cuando daba consejería matrimonial, decía, en alguien tiene que caber la prudencia. Dentro del hogar, dentro de la casa, en un matrimonio, a alguien se le tiene que prender el foco. Y decir, no estamos haciendo las cosas como debemos de hacerlas. Hay que saber, hermanos, reaccionar. Nuestras reacciones, aleluya, deben de estar ligadas a la voluntad de Dios, al mover de Dios, a lo que Dios quiere hacer con nosotros o a través de nosotros. Mire, quiero llevarlo a algunas citas. Antes de entrar de lleno a eso, vamos a ver Proverbios capítulo 18, versículo número 13. Espero vaya conmigo a las citas y las lea, corrobore lo que yo voy a estar leyendo. Verso 13, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Amén. Fíjese bien, es necio y vergonzoso. Otra versión dice, el que responde palabra antes de oír le es fatuidad. Amén. Y oprobio. Oiga, después juega el papel en contra de nosotros. Y entonces dije, ay, ¿por qué dije por qué dije esto? Amén. ¿Y por qué actúo así? Y ya no puedes dormir. Y estás volteándote de un lado a otro porque ya tu marido o tu esposa se fue al otro cuarto, se fue a la sala. Amén. ¿Por qué? Porque respondimos como no debíamos. Amén. Y estás inquieto y no tienes paz y estás intranquilo y te sientes desesperado. ¿Por qué? Porque no desarrollas la paciencia. La paciencia es una virtud que nos va a ayudar a cuidar nuestras reacciones, a cuidar la forma en que nosotros respondemos. Amén. De una forma apropiada. Amén. Debemos aprender a responder. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 16, versículo 20. Dice la escritura, los que están atentos a la instrucción prosperarán. A ver, este texto se me hace que lo tengo equivocado. Proverbios 16, versículo 20. El verso 21, perdón, es el 21.
Dice el 21. Los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. Nuestra reacción, nuestra respuesta siempre tiene que ser, hermanos, con este fin. Con el fin de persuadir. Amén. Con el fin de persuadir. Hay que cambiar. De pronto llega una situación que es como un shock. Amén. Como un golpe. Amén. Y el ambiente y el clima es áspero. Pues las palabras, cuando tú las piensas antes de decirlas, que esas palabras sean persuasivas en primera instancia para cambiar el ambiente. Amén. En primera instancia para cambiar ese clima tan áspero que de pronto, hermanos, por la situación que estamos pasando se está dando, se está manifestando. Pero cuando tú eres una persona que eres movido para actuar con paciencia, siempre tus palabras tienen que ser, aleluya, capaces de persuadir, capaces, aleluya, de persuadir el pensamiento. Amén. De la gente, que la gente valore y diga, bueno, ¿y por qué tengo que actuar de esta manera? Amén. Que la misma persona antes de herir, de ser herida o en vez de sentirse herida, mejor dicho, en vez de sentirse herida con mis palabras, se sientan, hermanos, motivadas a corregir. Amén. Porque a veces en vez de arreglar una situación la complicamos porque estamos hiriendo, porque estamos atacando con nuestras palabras. La Biblia dice que manzana de oro con figuras de plata son las palabras dichas así como conviene. Tenemos que tener cuidado. Y tenemos que tener cuidado. Imagínense una manzana de oro y luego con figuras de plata. Que así sean mis palabras. Den un aplauso al Señor esta noche. Proverbios 10, versículo 21 dice: las palabras del justo animan a muchos. Amén. ¿Cómo están sus palabras? ¿Animan o desaniman? Si tus palabras animan, tus palabras son palabras de justo, palabras de sabio. Dice: las palabras del justo animan a muchos, pero a los necios los destruye su falta de sentido común. Amén. Entonces, una persona que usa paciencia, hermanos, cuida o piensa antes de responder. Segundo, el que es paciente no toma venganza. Amén. Cuando hay paciencia en nuestro corazón, hermanos, nuestro camino no es la venganza, nuestro motivo. Amén. ¿Por qué mencionar esto? Bueno, porque una persona, hermanos, paciente no guarda resentimiento. Una persona paciente, aleluya, no da lugar a su corazón para que en el corazón se entre el rencor. La Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Tenemos que proteger nuestro corazón. Bueno, la virtud de la paciencia protege nuestro corazón. Amén. Si tú practicas la paciencia en tu casa, tú estás protegiendo el corazón de tu familia. Estás protegiendo el corazón de tus hijos. ¿Y por qué es importante proteger el corazón de nuestros hijos del resentimiento y del rencor? Vaya conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 12, versículo número 15. Ya voy a terminar en unos minutos. Verso 15 del capítulo 12 a los Hebreos. Dice la Escritura: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Amén. Hay que guardarnos, hay que proteger nuestro corazón. Note lo que dice aquí. Dice que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia. Amén. Que no dejen de recibir la gracia de Dios. Yo quiero la gracia de Dios para mi vida. Quiero la gracia de Dios para mi matrimonio, para mi familia. Quiero la gracia de Dios para esta iglesia. Pero yo tengo que proteger mi corazón, aleluya, de que ese resentimiento, que esa raíz de amargura no tome lugar, que no se forme, que ese veneno no destile en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque eso va a ser un impedimento, va a trastornarnos, dice la Escritura, para que no trastorne.
Amén. Para que no cause problema y envenene a las personas. Por eso es importante que usted y yo nos tengamos paciencia. Nada más un amén. Téngale paciencia al pastor. Pero yo también les tengo que tener paciencia a ustedes. Amén. ¿Me entiende? Pero a veces somos tan impacientes. Amén. Ay, esta hermanita. Y a mí no me ponga a trabajar con la hermana fulana de tal. ¿Cuál hermano? La que se apellida así. Oh. No, a mí no me pongan a trabajar con el hermano porque olvídese, pastor. Dice la Biblia, tengan paciencia. La paciencia es la capacidad de soportar las debilidades que otros tengan. Amén. Pero recuerde que usted también tiene debilidades. Yo recuerdo que mi abuelo, cuando fui a la escuela bíblica, yo tenía 16 años, mi abuelo Octavio Jaramillo, platicando con él, me dijo: Octavio, quiero decirte que vas a ir a la escuela bíblica y vas a tener que soportar a 99 caracteres diferentes. Le dije: sí, abuelo, Dios me va a dar de su ayuda. Y yo diciéndole allá a mi abuelo, dijo: sí, pero acuérdate que 99 también van a batallar contigo. Amén. Ya, no, ¿qué pasó, abuelo? ¿Me entiende? Así es. Tenemos que saber practicar la paciencia para con nosotros. Ser pacientes. Hay que saber practicar la paciencia en nuestra casa, la paciencia en nuestras familias, porque haciendo esto estamos protegiendo nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hay que guardar nuestros corazones para que esa raíz de amargura o esa raíz de resentimiento, de rencor, no tome lugar y que nos lleve a perder las bendiciones que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Proverbios capítulo 20, versículo número 3, nos dice la escritura de la siguiente manera. ¿Se está gozando esta noche? Amén. No se preocupe que les dije que no la pasaran en Facebook. Esta era para ustedes, no para los del Facebook. Versículo 3 dice: evitar la pelea es una señal de honor. Solo los necios insisten en pelear. Tráigame la pastora a la oficina. Aquí no me lo dijeron, en la otra iglesia que pastoreaba. Tenemos que arreglar esto ya. Así. Espérense, tranquila. ¿De qué se trata? Hay que ser pacientes. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y luego todavía escucho a algunos decir: pastor, si me hubieran conocido antes de conocer a Cristo. Señor, reprenda. Amén. ¿Me entiende? Tenemos que tener cuidado con ese tipo de caracteres, iglesia. Acuérdense que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La Biblia dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos un real sacerdocio. Hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Amén. Aquí estamos para hacer luz. Aquí estamos para hacer sal. ¿Estamos de acuerdo? Den un aplauso al Señor esta noche. No demos lugar al resentimiento ni al rencor. Aquí la Escritura nos enseña, aleluya, que una persona que es paciente, aleluya, evita la pelea. Y esa es una señal de honor. Amén. Es un cobarde. Es una señal de honor. Porque dice la Biblia: seguid la paz con todos. ¿Cómo logro seguir la paz con todos? Amén. Me desesperan. Dice el Señor: seguid la paz con todos. Y la única forma de seguir la paz con todos es tener paciencia. Es practicar la paciencia. Por eso Pablo ora y dice que el poder de Dios se manifieste sobre ustedes para que les dé paciencia y constancia. Este es una señal de honor. Pero el necio, amén, el necio insiste en pelear. Y te acuerdas déjame sacar la libreta. Además, aquí la puse en mi smartphone. Siri. ¿Me entiendes? Casi hasta lo tienen en sus notas, con fecha
ora y olvídese. ¿Por qué no perdonar? ¿Por qué no decir, Señor, ayúdame a perdonar así como tú me has perdonado a mí? Porque así como tú has tenido paciencia para conmigo, así también yo quiero tener paciencia para con los demás. Por último, hermanos, la paciencia o el paciente, además de que piensa antes de responder, además de que no toma venganza, el paciente sabe pasar las pruebas confiado en el Señor. Una persona que es paciente sabe pasar los momentos complicados, porque esos momentos van a venir. Los momentos de enfermedad, los momentos de dolor, los momentos de crisis, los problemas, las dificultades van a llegar sin que usted las busque, sin que usted vaya a buscarlas. Esas llegan porque estamos sujetos a una humanidad, estamos sujetos a una naturaleza que se desgasta, que de pronto, hermanos, se enfrenta a situaciones complicadas. Pero qué diferencia es, aleluya, enfrentar esas situaciones entendiendo que Dios está de nuestro lado. David dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a temer. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y en otro salmo dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, dice David, yo estaré confiado. ¿Cuántos están confiados esta noche? Yo puedo estar confiado porque aunque se han levantado muchas cosas, porque aunque ahora mismo tengo una noticia que va en contra de lo que yo esperaba, o aunque ahora estoy en crisis, aunque ahora estoy pasando por esto, Dios tiene todo bajo su control. Y lo que yo voy a hacer al ser paciente, amén, es, aleluya, confiar. Cuando Dios está haciendo su trabajo, cuando Dios está obrando, cuando Dios está preparando un milagro para mi vida, hermanos, a mí lo que me toca es ser paciente. Por eso David dice, pacientemente esperé en Jehová, Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. La única, tenemos que entender, hermanos, que para poder practicar esta clase de paciencia, necesitamos nosotros, hermanos, tomarnos de la mano de Dios para tener confianza. Y esa confianza nos da la seguridad. Pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Tenemos nosotros, aleluya, que valorar la confianza. En donde hemos depositado nosotros nuestra confianza. Cuando nosotros, aleluya, caminamos confiados, es gracias a la paciencia. Una persona paciente es aquel que sabe pasar las pruebas con su confianza puesta en el Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 36 dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, amén, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Amén. Esa promesa que usted ha recibido de parte del Señor, Dios la va a cumplir. Pero dice Hebreos 10:36, os es necesaria la paciencia. Termino con este texto. Pasen los músicos, por favor. Romanos capítulo 8, versículo número 25. Romanos 8:25 dice el apóstol Pablo, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Si deseamos algo que todavía no tenemos, amén, movido por los impulsos, vamos a actuar neciamente. Movido por la impaciencia, vamos a complicar la situación. Si permitimos que la impaciencia y las emociones nos dirijan, lo van a hacer descontroladamente y nos van a llevar a actuar, aleluya, de forma insensata y en necedad. Pero si manejamos la paciencia, si practicamos la paciencia en nuestra vida, nuestras reacciones serán sanas. No seremos movidos por la venganza, pero mire qué precioso pasaje nos da Pablo.
Si algo que tú esperas todavía no lo obtienes, yo quiero decirte, dice el apóstol Pablo, quiero decirte que debes esperarlo con paciencia y confianza. Yo le pregunto en esta noche, ¿qué es ese algo? ¿Qué es ese algo que usted todavía no ha recibido? Pero que en esta noche usted le dice al Señor: Señor, yo sé que tú me lo vas a dar. ¿Qué es ese algo que todavía tú no alcanzas a obtener? Póngase de pie, por favor, conmigo. ¿Qué es ese algo que tus ojos todavía ven, que tu corazón todavía anhela, que tu alma todavía desea? ¿Qué es ese algo? ¿Qué es ese algo en tu familia, en tu matrimonio, en tu casa? ¿Qué es ese algo que tú anhelas? Que a veces a lo mejor el enemigo te ha dicho: olvídate de eso, ya deja eso por perdido. Esta noche el Señor te dice: no, si tú lo quieres, tú lo recibes. Si tú lo quieres, yo te lo voy a dar. Si tú realmente lo necesitas, pídeselo al Señor. Y la Biblia dice que aquel que pide, recibe. ¿Quieres un milagro? Pídelo. ¿Quieres una respuesta? Pídela. Clama por ella. No desistas. Quebranta tu corazón. Ana se levantó y fue al altar de Dios, a la casa del Señor, y le dijo al Señor: Señor, quiero un hijo. Quiero un hijo. Y mire cómo lo dijo. No se oían sus gritos. No se oía, aleluya, su voz fuerte. Pero fue tal su forma de pedirlo que el sacerdote pensaba que estaba borracha. Y le dice a la mujer: mujer, ya vete a tu casa a digerir tu vino. Y aquella mujer dijo: no, Señor mío, no estoy borracha. No he tomado una sola gota de vino. Todo lo que he hecho, he derramado mi alma delante de la presencia del Señor. Si tú lo quieres, tú lo recibes. Dice el Señor: si todavía no lo has recibido, necesitas paciencia y confianza.